Señor, en esta mañana honramos tu nombre, te glorificamos, Señor, y te bendecimos. Te alabamos, Señor, porque sabemos que la victoria, Señor, es tuya. Cada batalla que enfrentamos, Señor, en el día a día, Señor, está dentro de tus planes y está dentro, Señor, de tu nombre, Señor, que es poderoso, que es el que nos libra, que es el que nos sana, que es el que nos ayuda, Señor. Muchas gracias porque hoy reconocemos que no hay nadie más poderoso que tu Padre. Te pedimos que en esta mañana, Señor, hables a nuestros corazones, que nos enseñes tu palabra, Señor, que nos enseñes, Padre, lo que tenemos, Señor, que hacer. Abre nuestros oídos, Señor. Pon nuestro corazón dispuesto, Señor, para hacer tu voluntad. Bendice, Señor, bendice nuestras vidas y cada una de las personas que hoy se conectaron, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender lo que tú quieres, Señor, a través de tu palabra, no de mi boca, Señor, no de mis palabras, sino de tu palabra. Úsame, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Entendemos Amén. entonces que la victoria no es de nosotros, sino de Cristo, ¿verdad? Elías, ¿me ayudas con la presentación? Voy a ponerles una presentación, me dicen si pueden verla. A ver. ¿Ahí ven? Sí. ¿Están viendo la presentación? ¿Sí? Sí. Bueno, el tema de hoy se llama La liberación es el pan de los hijos. Nuestro versículo clave es pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a contar una historia que está narrada en Marcos 7:27. Habla acerca de una mujer sirofenicia, una mujer que no era parte del pueblo de Israel, pero que escuchó lo que Jesús estaba haciendo, los milagros que Jesús estaba haciendo. Pero aunque está en el libro de Marcos, se los voy a leer del libro de Mateo, que también narra la misma historia, porque me gusta más cómo lo narra. Y dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Casi le dijeron, échala porque ya nos tiene harta con sus gritos y todo lo que está diciendo, por favor, ya. Pero Jesús respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y entonces su hija fue sanada en aquella hora. Su hija no estaba presente. Sin embargo, debido a la necesidad tan grande que tenía, ella pudo saber y entender que el único que podía liberar a su hija de ese tormento que estaba pasando porque Satanás la tenía bien agarrada. Y no sé si ustedes alguna vez han visto a una persona cuando Satanás está
posesionado de esa persona, se lastima, la daña, quiere terminar con ella, se azotan. Bueno, es una situación muy, muy tremenda. Entonces, esta mujer estaba desesperada, pero cuando escuchó que su hija podía ser sanada y liberada, inmediatamente no lo dudó y fue a buscar a Jesús. Entonces, aquí vemos que la fe de esta mujer ubica a Dios en su realidad, en su poder, en su autoridad. El único que podía era Jesús. Y esta mujer tenía la certeza de que Jesús podía hacerlo. Por eso no dudó en ir a buscarlo. No importaba que Jesús la hubiera comparado con un perro. ¿Por qué? Porque ella no era parte del pueblo, de Israel. Sin embargo, clamó por misericordia al Señor. Cuando uno come pan, caen las migajitas de ese pan, caen al suelo. A veces cuando comemos un pan terminamos en las piernas, ¿no? Las migajas. Y entonces pues, las sacudimos y caen al suelo. Entonces ella le dijo, no importa, Señor, no importa. Lo que yo quiero es que mi hija sea sana. Y entonces le dijo, aunque sean las migajitas, lo que tú puedas hacer. Ella sabía y entendía que Jesús podía hacerlo. El objetivo de esta clase es experimentar la liberación de la opresión y de los ataques espirituales, porque Satanás vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Tú y yo necesitamos experimentar esa liberación. Necesitamos experimentar la liberación porque, miren, tenemos ideas, creencias, tradiciones o actitudes que ofenden a Dios. El Señor Jesucristo vino a darnos libertad en cada área de nuestra vida. Nos sacó del reino de Satanás para trasladarnos a su reino. El Señor quiere que experimentemos libertad de toda esclavitud al pecado y sus adicciones, libertad de opresión, de tormentos mentales, emocionales, libertad de toda mentira y engaño y libertad del yugo de la ley, de la religiosidad y de la culpabilidad. Libertad en el más amplio sentido. Les iba a poner un video, pero está como fallándome aquí la computadora. Pero miren, este video trata de dos focas que están atadas por un plástico que encontraron, por ahí. Y entonces hay gente que trata de liberarlas, pero pues las focas no se dejan, y están corriendo hasta que las atrapan y entonces cortan ese plástico del que están atadas del cuello y entonces las liberan. Este ejemplo me gustó porque nosotros a veces así estamos y nos acostumbramos a estar atadas. ¿A qué? A veces a la mentira. A veces estamos, ya nos conformamos, ¿no? Con lo que tenemos y no deseamos más. Me refiero a saber más del Señor, del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Nos conformamos con que, pues ya los lunes tenemos oración, ya. Pues ya el miércoles pues tenemos una pequeña clase, tomo mi clase y ya. Los viernes tenemos otra clase y pues a veces pues no podemos tomar la del miércoles, pero pues la tomo el viernes y ya. Y entonces nuestra vida empieza a hacerse un, ¿cómo decirlo? Nos conformamos con eso y se acuerdan que hace 8 días vimos el por qué no crecemos, el por qué no avanzamos, pues es precisamente por todo esto. Miren, cada clase que hemos tomado viene ligada. Necesitamos fe para poder crecer y necesitamos libertad para poder avanzar.
Entonces, el Señor nos está mostrando, la liberación es una respuesta a tu clamor. Todas pasamos por situaciones difíciles, todas ya llevamos tiempo pidiéndole al Señor la respuesta sobre algo. Y a veces, hermanas, no viene la respuesta porque precisamente hay algo que el Señor está mostrándonos que quiere que tú y yo seamos libres de eso que nos está atormentando. Y el ejemplo más claro de esto es el pueblo de Israel. Ellos vivían esclavizados en Egipto y aunque Dios mostró su poder, observamos dentro de ellos muchas luchas para creerle a Dios que podía suplir, que podía protegerlos y que podía liberarlos. Primero, para liberarlos, mandó plagas. Ajá. Y fueron plagas que tocaron sobre todo al pueblo de Egipto. Ajá. A ellos no, porque Dios quería que ellos fueran libres, pero quería que vieran su poder. Y luego ya cuando fueron liberados y estando en el desierto, ¿qué pasaba con ellos? Empezaron a tener hambre, empezaron a tener sed, y sin embargo no creían que Dios podía suplir esas necesidades. Ajá. Ya viendo los milagros que había pasado, de que los había liberado, ajá, de que aun cuando Faraón seguía persiguiéndolos, cómo el Señor los libró todavía de la mano de Faraón, abriendo el mar. Qué milagro vieron ahí, y aún así dudaban. Ajá. Y siempre su mirada de ellos estaba hacia atrás, porque recordaban todo lo que tenían en Egipto y decían, ahora Moisés, nos vas a matar de hambre. En Egipto estábamos mejor, siempre reclamándole, cuando Dios podía hacerlo. Y a veces esa incredulidad es la que nos estorba. Una de las cosas que es más daña es el no entender esto. Nos acostumbramos a vivir con esa amargura, con esa mentira, con esa falta de alegría, que hasta lo hemos etiquetado y decimos, esta es mi cruz que me tocó vivir. A veces así somos de telenovela. Pero mira, la liberación es entender correctamente la visión bíblica del mundo en que vivimos. Los hijos del reino tenemos como tarea arrancarle las almas al enemigo haciendo valer el triunfo de Cristo. Tienes que tener conciencia de que hay un enemigo en tu vida que está constantemente atacándote, que no va a dejar que tú avances, que no va a dejar que tú continúes orando, que tú continúes leyendo la palabra del Señor, que tú continúes asistiendo a la iglesia, que constantemente te va a poner el pie. Pero dice la palabra del Señor en Juan 8:36, así que si el Hijo, hablando de Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Dios permite que tú y yo experimentemos dolor en esta vida, es para recordarnos el sacrificio de Cristo en su plenitud, porque Él es quien nos libera y trae el gozo correcto a nuestras vidas. La liberación espiritual nos lleva a obtener más entendimiento del reino de Dios. No sé si te ha pasado, pero a veces cuando estudias la palabra del Señor dices, ay Señor, esto no lo entiendo. ¿Qué me quieres decir con esto? Que no sé por qué está mencionando esta situación. Pero ¿sabes qué? Conforme el Señor te va liberando y te va limpiando tu vida, empiezas a leer la palabra y el Señor empieza a traer revelación a tu vida, empieza a traer sabiduría a tu mente para que entiendas. El propósito principal de Cristo es que al vivir tú y yo lo apliquemos en nuestra vida. Entiendas que tú también tienes la autoridad para vivir y vencer todo aquello con lo que estamos luchando, mostrando así el reino de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras finanzas, en el lugar donde trabajamos, en nuestra colonia,
es importante que como hijos e hijas de Dios comprendamos el objetivo de esta guerra espiritual y no seamos ignorantes de las maquinaciones, o sea, de los planes y estrategias que el diablo tiene. Segunda de Corintios 2:11 nos habla precisamente de esto, que el diablo está constantemente maquinando cosas para destruirte a ti y para destruirme a mí. Y a veces nosotros hacemos que el diablo gane ventaja sobre nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento que tenemos el problema, en lugar de hincarnos y de orar y de pedirle al Señor que nos ayude, si es un pleito, una cosa, nos ponemos también a discutir y empezamos ahí a sacar nuestro yo, decimos, a sacar lo contreras que hay en mí, y no dejamos que Dios actúe. Y el diablo empieza a poner cosas sobre nosotros. Si él sabe que para ti, por ejemplo, la mentira es difícil dejarla y constantemente estás mintiendo y a veces hasta decimos, es una mentirilla blanca. No, perdóname, pero la palabra de Dios es bien clara y dice que la mentira es mentira, que el pecado es pecado. No hay pecado grande, no hay pecado chiquito. Nosotros podríamos decir, es que yo no mato, ajá, yo no hago ese tipo de cosas. Pues sí, no lo haces, pero hay otras cosas que sí hacemos. Uh-huh. A lo mejor el Señor te está mostrando que en tu casa hay idolatría y no se refiere solamente a imágenes, ajá, se refiere también que a veces hay cosas que están en primer lugar en tu vida antes que Jesús, antes que Dios. El dinero, por ejemplo, cuando no hay dinero en el hogar, ¿qué empieza a pasar en mi hogar? Empieza a haber conflictos, empieza a haber duda. Es que para mañana no tengo que comer y me empiezo a poner de malas. Uh-huh. Y entonces empiezo a reclamarle a mi esposo o a veces hasta a Dios mismo. Es que tú prometiste que me ibas a dar y no tengo mañana para comer. ¿Y qué va a pasar? Y entonces empezamos a maquinar y empezamos a permitir, abrimos la puerta para que Satanás empiece a meter ideas y cosas en tu vida y no le creas a Dios. Porque si Él dice que no te dejará y que Él va a suplir todas tus necesidades, entonces no le crees y permites que eso pase y empieza a desestabilizar tu vida. Y eso es lo que Dios quiere hoy mostrarte. Ajá, que necesitas ser liberado de esa situación. Entendemos que estamos en una lucha constante y debemos protegernos con la palabra de Dios. Jesús delega su autoridad en nosotros. Esto es precioso, porque tú y yo somos instrumentos especiales para Dios, para el reino de Dios. Marcos 16, el 17 y 18 nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. No creer en mí, no creer en el pastor, no creer en nuestro líder de casa de vida. Dice a los que creen. ¿En quién? En Jesús. Dice, en mi nombre, en el nombre de Jesús, vamos a poder echar fuera demonios. Vamos a poder hablar nuevas lenguas. Tomarás en las manos serpientes. Si bebieres cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es precioso. Tú y yo necesitamos mostrar estas señales para saber que hemos sido liberadas. Uh-huh. Miren, este tema del hablar en lenguas es un tema que después yo creo que vamos a tocar, pero es un tema precioso, porque es el diálogo que solo entendemos Dios y yo. Y a veces, de verdad que ese lenguaje es en el que yo puedo desplazar mi alma delante de Dios, porque a veces cuando oramos, a veces ya no hay palabras. Dice, Señor, ¿qué te puedo decir ahorita? Ya no sé qué más decirte. Uh-huh. He estado orando constantemente por mi hijo, por mi esposo, por mis finanzas,
y a veces siento que mi oración es muy repetitiva, Señor, y ya no tengo palabras. Pues mira, esta herramienta que el Señor nos dio del hablar en lenguas, dice que va más allá, es más profundo y es un lenguaje que de verdad Dios entiende. Y es precioso porque es la llenura del Espíritu Santo sobre ti. Y cuando Satanás te escucha hablar, Satanás no entiende este lenguaje. Y cuando tú empiezas a orar y a clamar en este nuevo lenguaje que Dios te da, Satanás tiembla. Uh-huh. De veras que el Señor es precioso porque en medio de la prueba nos da todas las herramientas que necesitamos. Tú y yo necesitamos hacer un análisis en nuestra vida y saber qué es eso que tenemos dentro de nosotros que está interrumpiendo, ajá, que está así como constantemente sobre nosotros y que no nos permite seguir adelante. Tú y yo tenemos que hacer ese, dicen, acto de conciencia, para saber qué es lo que Dios quiere, liberar en nosotros. Y ya una vez que lo entiendas y que ores al Señor, entonces ahora sí, abraza esa liberación. Nunca te des por vencido. Cristo no quiere que vivamos en esclavitud. La incredulidad frena nuestra liberación. El pueblo de Israel, ya lo mencionábamos, por no creerle a Dios, se quedó dando vueltas en el desierto por 40 años y muchos ahí murieron. Uh-huh. Resiste, oponte al diablo, no le des entrada. Resiste con la fuerza del Espíritu Santo y la palabra de Dios hasta que huya. Sé consciente de que esta tu lucha no debes vivirla sola. Haz partícipe a tus líderes de casa de vida, al pastorado. Ahora sí que, como dice el comercial, no cuéntaselo a quien más confianza le tengas, pero que sea una persona que realmente tenga el temor de Dios. Uh-huh. Porque no es fácil, hermanas, no es fácil vivir esta lucha. Uh-huh. Necesitas ayuda, necesitas la ayuda. Yo recordaba mientras estaba estudiando esto a Moisés, cuando estaban peleando una batalla, dice que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Dios empezaba a ganar esa batalla. Pero cuando Moisés se cansaba, entonces el enemigo venía y empezaba a destruir. Y entonces, ¿qué hicieron dos siervos de Dios? Josué. Levantaban las manos de Moisés y entonces el pueblo empezaba a prevalecer. Necesitaba ayuda. No podía hacerlo solo. Tú y yo necesitamos de esa ayuda, de alguien que nos entienda, de alguien que nos ayude, de alguien que nos dé palabra de vida, de alguien que realmente nos sepa escuchar. Juan 8, 31 y 32 dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Necesitamos conocer la palabra del Señor, porque tú y yo vamos a ser también libertadores. Somos los portadores de la imagen de Dios en la tierra, designados para extender y establecer su reino. Para ser usados, somos el ejército de Dios, la fuerza de combate que vence las tinieblas. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos prosperados en todo y que sigamos el ejemplo de nuestro Señor y Libertador Jesucristo. Así es como tú y yo debemos vernos, libres, tranquilos, confiando en que el Señor Jesús ya libertó nuestra vida, ya nos dio esa libertad que necesitamos. Este tema es precioso, de veras que es precioso, porque si tú necesitas
liberación en una área de tu vida, lo único que tienes que hacer es creer que Jesús es el único que puede darte esa libertad. Necesitas estudiar la palabra, tener esta arma siempre aquí en tu corazón. Miren, a nosotros nos enseñaron que la palabra de Dios se vive y se aprende y se memoriza. ¿Por qué? Porque cuando vienen esos ataques del enemigo, tú puedes vencerlos con ellos. Jesús así lo hizo. Cuando Satanás vino y estuvo tentándolo, ¿cómo Jesús resistió? A través de la palabra. Ajá. La conocía, la memorizaba. Es importante, hermana, que tú y yo memoricemos la palabra del Señor para que cuando el enemigo quiera engañarte y quiera meterte ideas y quiera destruirte, entonces tú con la palabra le contestes. Por eso insistimos tanto en que necesitamos conocerla, en que necesitamos leerla, en que necesitamos vivirla. A veces cuando estás en ese proceso de vivir lo que estás leyendo, yo cuando estuvo la pandemia, empezaba yo a leer su palabra y vivimos una situación difícil en casa. Y empecé a leer el Salmo 23, cuando dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno. Pero la situación estaba ahí. Una de mis tías estaba muy grave, yo tenía COVID, mi familia, mis papás también tenían COVID, no podíamos bajar a ver a mi tía, escuchábamos de repente que se ponía mal, escuchábamos los gritos y no poder bajar, se angustiaba nuestra alma, se angustiaba mi espíritu de querer bajar y se me venía a la mente ese versículo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y yo seguía repitiéndolo y le decía al Señor, Señor, tú tienes el control, pero yo quisiera bajar, ver a mi tía, yo quisiera verla, yo quisiera estar ahí y no puedo hacerlo. Y en esos momentos, mira, es el momento preciso en el que si tú no te aferras a Dios, Satanás viene y entonces te dice, no vas a poder, no vas a poder, mira lo que está pasando, ¿dónde está tu Dios? Empieza a generarte ideas en tu mente y empieza a generarte esos temores. Y entonces tú empiezas por tu necesidad, empiezas a creerle y empiezas a permitir que todo ese temor y esas ideas vengan. Entonces yo lo que hice fue arrodillarme delante del Señor y decirle, Señor, tú tienes el control de todo. Y el Señor se llevó a mi tía. ¿Me dolió? Sí, hermanas. Los cristianos no somos superhéroes. Tenemos también sentimientos y lloramos y tenemos temor, pero nos levantamos en el poder de Cristo Jesús, en su nombre, y podemos decirle a Satanás, fuera la mentira de mi vida, porque Cristo es quien tiene el poder. Nos dolió muchísimo la situación que vivimos, pero el Señor nos levantó. Y después de la tristeza vino el gozo. Y de verdad, yo te invito a que en este día, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si tú no has tenido realmente ese conocimiento de quién es Jesucristo en tu vida, yo te invito a que el día de hoy lo hagas, porque no hay otro en el cual nosotros podamos ser salvos y liberados más que en el nombre de Cristo Jesús. Él es el único. Él es el único que tiene el poder para liberarnos. Él es el único que tiene el poder para darte vida. Él es el único que puede quitar de tu vida la tristeza. Él es el único que puede derrotar al diablo. El único que puede hacerlo. Yo te invito a que hoy tu corazón crea esta palabra, la hagas vida y que esa situación por la que
tú estás pasando y yo estoy pasando, hoy quede aquí, en este lugar, y declares victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y si no lo conoces, dile al Señor, hoy quiero conocerte en tu plenitud, porque yo reconozco que en mi vida necesito libertad sobre esta área, sobre estas cosas, sobre esta situación. Y yo reconozco que tú eres el único que puede hacerlo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es vida, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y dice tu palabra que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestros huesos, de nuestro ser. Y hoy tu palabra, Señor, nos ha enseñado que en tu nombre, Señor, nosotros podemos echar fuera al diablo. Y hoy queremos hacerlo, Señor. Hoy creemos, Señor, que tú tienes el poder para hacerlo y que ese poder también me ha sido delegado a mí. Y en tu nombre, Señor, yo echo afuera a Satanás de nuestras vidas. No tiene parte ni suerte en mi casa, ni en mis hijos, ni en mis finanzas, ni en mi colonia, ni en mi iglesia. No tiene parte ni suerte. Yo lo echo fuera en el nombre de Jesús y declaro que tú, Señor Jesús, tu sangre preciosa hoy me cubre y me libera de todas esas situaciones, Señor, que tú vas a mostrar a mi vida, que tú quieres limpiar, que tú quieres, Señor, echar fuera para que mi relación contigo, Señor, sea completa. Hoy te pido, Señor, que tú me ayudes, que seas tú, Señor, el que obre en mi vida, que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y al decirte, Señor, que eres mi Señor, me rindo a ti y reconozco tu poderío, Señor, en mi vida. Reconozco que eres tú el único que puede perdonar mis pecados y librarme de toda maldad. Yo confieso, Señor, con mi boca que tú eres Jesús, mi Señor, mi Salvador, que tú moriste en una cruz, pero que resucitaste, que no te quedaste clavado en una cruz, que al tercer día resucitaste y hoy estás vivo y me has dado libertad y me has dado vida. Y dice tu palabra, vida en abundancia. Muchas gracias, porque hoy conozco la verdad y la verdad me hace libre. Muchas gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos permites conocer y entender de ti. Señor, que esto sea vivo, que se quede en mi corazón y en mi mente, para que cuando vengan esas situaciones difíciles, recuerde, Señor, que eres tú quien me libera, que eres tú quien me da una palabra de aliento a través de tu palabra, que eres tú, Señor Jesús, el único que tiene el poder para hacerlo. Bendigo tu nombre y te alabo, porque la victoria en mi vida es ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén.